En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Este segmento es traído a ustedes por el Panamericano, Sistema Integrado para la Salud Mental, donde la recuperación es posible. La adolescencia es una etapa llena de potencial y de oportunidades, pero también es muy complicada. Y si como padres y madres no saben gestionar este tipo de complejidades, es muy fácil que surjan otro tipo de problemas en la casa. Estos problemas habituales generan malestar y conflictos de todo tipo entre padres e hijos adolescentes que los llevan a tomar decisiones sin consultar con sus padres. Sobre las consecuencias que se enfrentan los jóvenes por no seguir las guías de los padres, conversamos con Jennifer Torres, principal oficial de operaciones del Hospital Panamericano. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Somos tu nuevo estilo de vida. Puerto Rico ha vivido una semana con muchas tragedias. Tragedia de una masacre en el área de Loíza, en donde de 5 personas, 4 eran adolescentes y 2 de ellas niñas menores de edad. Recientemente, en estos días, también salió a relucir que 2 niñas de Dorado estaban desaparecidas. Hemos visto cómo el incremento de las enfermedades de transmisión sexual en esta población de la adolescencia. Y muchos entienden que es que hay falta de enseñanza de valores en el hogar. Quizás en muchos sí, pero no en todos. No podemos decir que en todos. Que no hay esa cuestión de la fe y de la enseñanza de que existe un ser supremo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando hoy día que está permitiendo que nuestros jóvenes sean tan desobedientes? La desobediencia no es solo la del hogar, está la desobediencia en la escuela, en las instituciones y aún la del país, que tiene sus propias leyes y reglas. Me acompaña Jennifer Torres, principal oficial de operaciones del Hospital Panamericano. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Muy buenos días a las personas que también nos están escuchando o nos están viendo a través de esta transmisión. Eso es así. Y vamos a tocar ese tema, porque sé que hay mucha preocupación y ver el dolor. Yo no quiero estar en el zapato de ningún padre que pierde un hijo. Es muy difícil. Yo me imagino que continuar la vida sin tener a ese ser a nuestro lado. Así que me conmueve demasiado y me duele muchísimo ver cómo los jóvenes hoy día no nos hacen caso muchas veces cuando los aconsejamos. ¿Qué es lo que está pasando, Jennifer? Mira, aquí hay un dato bien interesante cuando buscamos estadísticas. La Organización Mundial de la Salud ya identifica que el 13% de nuestros adolescentes tiene algún diagnóstico de salud mental o algún trastorno de salud mental. Específicamente dentro de esos 14 años es cuando comienzan a aflorar estos síntomas. ¿Qué ocurre? Como padre y como adolescentes existe un reto en este proceso de crianza, porque cuando entramos en este proceso de la adolescencia, estamos buscando un proceso de autonomía, de identificarnos, de ser aceptados, y esto nos lleva a tomar decisiones muchas veces en la adolescencia que no evaluamos cuáles son las consecuencias a largo plazo. ¿Por qué? Porque todavía no existe la suficiente madurez mental y emocional para poder trabajar con estos ciertos aspectos que nos ponen en riesgo. El tener quizás escondido, ¿verdad? Bien en el fondo, algún trastorno mental, se aviva, se pone peor porque en esas etapas de la adolescencia estamos en esos cambios fisiológicos. Así que hay unos cambios hormonales que ocurren en nuestro cuerpo que presumo que el cerebro no está ajeno a ellos. Correcto, pero sin embargo, específicamente en los adolescentes, entramos en este asunto de lo que es retar la autoridad. Cuando entonces retamos lo que es la autoridad, porque entendemos en ese momento que cuando papá o mamá me está dando una recomendación, me está dando una instrucción, el adolescente muchas veces lo ve como mi enemigo número 1, porque está buscando este proceso de aceptación y no está comprendiendo la razón, ¿verdad? Cognitivamente no comprende por qué papá o mamá me están poniendo unos límites. Ahí es donde entonces el adolescente comienza en este aspecto de estas conductas de rebeldía. Y muchas veces papá y mamá, a pesar de que ese adolescente está en mi casa, no sabe que está compartiendo con el enemigo número 1, que es la tecnología. Eso quiero hablar. Esta exposición a la tecnología es otro reto sobre el cual se enfrenta papá, mamá, ese adulto que está criando ese adolescente. Porque ya antes, cuando nosotros nos criábamos, había una llamada telefónica que te decía, vi a tu hijo en este lugar que no es el adecuado.
Hoy en día no. Hoy en día muchas veces no conocemos la familia de esas amistades que tienen nuestros hijos porque son amistades que están fuera de nuestro entorno. Entonces, ahí, en este proceso de crianza, esta presión de grupo, esta aceptación, es donde entramos en este tipo de dinámicas donde el adolescente pudiera presentar unas conductas que a largo plazo sí tienen unos efectos negativos dentro de, ¿verdad?, lo que sería su proceso de aprendizaje y de crecimiento. Hablando, ¿verdad?, de esas redes sociales que están todo el tiempo pegadas a ellos. El problema es que no sabemos quién está al otro lado. Muchas veces no conocemos a esa persona, ni aún ese propio adolescente. Pero ahí sí, voy a decir que mucha de la culpa la tenemos los adultos, que le damos desde que son chiquititos el teléfono para que se entretenga. Y peor aún, hacemos a nuestros hijos figuras públicas desde que están en la barriga. O sea, los estamos exponiendo constantemente, que si le celebramos esto, que si hizo el primer gateo, que si dijo la primera palabra, ya más adelante ya los tenemos haciendo comerciales y entonces ya los exponemos nosotros. O sea, en el aspecto de esta tecnología, yo diría que más del 50% de la culpa lo tiene el adulto. Y el adulto que no supervisa las páginas y a dónde está entrando sus hijos. Pero de que esto tiene una influencia muy grande, definitivamente está cambiando la mentalidad. Por estas redes se les está enseñando las cosas que no deben a esas edades hacer y comportarse. Correcto, entonces esto hace que el adolescente quiera brincar etapas de su vida. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros como padres tomamos la decisión de proveerle un teléfono celular, el acceso a la tecnología, es bien importante que como padres establezcamos unos acuerdos. Si yo como padre te estoy costeando el celular, yo tengo el derecho de saber con quién tú te estás comunicando, a qué direcciones o a qué estás accesando en internet, qué juegos estás utilizando, porque muchas veces los juegos electrónicos también afectan lo que es la psiquis de ese adolescente, porque yo pienso que en la vida con esto es lo que yo me voy a encontrar. Entonces, de la manera que yo lo resuelvo a través de un juego es como yo lo quiero resolver dentro de mi realidad. Y que a veces esos juegos, Jennifer, traen un mensaje subliminal que el adulto puede reconocerlo, pero a lo mejor el joven no, y le está, mire, machacando en ese cerebro ahí y dándole unas instrucciones que no son las más correctas. Correcto, de hecho hay juegos electrónicos que muchas veces crean en el adolescente la sensación de cuando una persona está utilizando sustancias, esta sensación de relajación o de euforia. Entonces el adolescente crea técnicamente un tipo de adicción a lo que sería un juego electrónico y lo que busca es esa sensación. Así que si nosotros no atajamos o atacamos esto en ese momento, potencialmente, no es que esté diciendo que todos los adolescentes que juegan electrónica, que tienen juegos electrónicos pudiera suceder, pero potencialmente si no hay un control en la casa, esto pudiera entonces eventualmente a que este adolescente desarrolle otros tipos de conducta que pudieran crear adicciones en un futuro en su adultez. En el caso de los adolescentes, dentro de este proceso de la búsqueda de aceptación, como padres es bien importante que cuando nosotros, porque nosotros no tenemos que salir del cajón de que a mí me criaron de esta manera. Y cuando en casa yo decía o preguntaba algo, me decían, ¿por qué no? Porque yo soy tu mamá y yo dije que no. Estos adolescentes, por esta misma exposición con la tecnología, ya ellos cuestionan más. Y por las amistades, la influencia también. Correcto, hay un mayor cuestionamiento porque yo no puedo ir, porque si el papá de mi amiguito lo deja estar en el cine hasta las 12 de la noche, porque yo no puedo ir a esta tanda de las 9 de la noche. Entonces ahí es donde entra este rol de, además de ser padre, ser educador. Y es bien importante que cuando nosotros estemos dialogando con nuestros adolescentes, le podamos explicar las razones por las cuales yo estoy tomando esta decisión. Claro está, nosotros no podemos convertirnos en los panas de nuestros hijos, porque tiene que haber una representación, ¿verdad?, de autoridad, una estructura. Pero es importante que cuando nos sentemos a dialogar con nuestros adolescentes, explicarles. Quizás tus amigos, los papás son más flexibles, pero yo estoy buscando en ti que tú aprendas lo que son los controles, lo que es la estructura, porque no únicamente en la casa lo vas a tener en el trabajo, lo vas a tener en la universidad, en la escuela, seguir estas instrucciones. Y esto lo que busca es que cuando tú llegues a la adultez, que te vas a enfrentar con un sinnúmero de situaciones, tú puedas tener la capacidad de poderlo manejar,
de poderlo tolerar, de saber hasta dónde yo puedo llegar, de establecer unos controles, porque muchas veces cuando nuestros adolescentes crecen, ya no están bajo nuestras alas, bajo nuestro cuidado. Así que lo que tenemos que buscar es este tipo de comunicación, donde sea una comunicación juiciosa, objetiva, y donde este adolescente pueda entender que aunque papá y mamá me estén dando unas instrucciones, yo sé que es por mi bien, que es por el bienestar, y lo que estamos pensando es en un futuro. Muchas veces el adolescente no piensa en el futuro, piensa en el momento. Y esa impulsividad es lo que los lleva a que en ocasiones pues veamos resultados como este. En ocasiones cuando esto sucede, ¿verdad? Como esta lamentable noticia de esta semana pasada, se juzga mucho a los padres. Pero no podemos juzgar porque no sabemos realmente qué situaciones estaban sucediendo en ese hogar. Lo que sí nosotros tenemos que trabajar es hacer este autoanálisis de familia. ¿Cómo está mi adolescente en la casa? Como papá, como mamá, ¿qué tiempo yo le estoy dedicando? Cuando está en el cuarto, en esa habitación que está solo, ¿a quién o con quiénes se está comunicando? Entonces ahí es donde entramos en este rol de poder hacer esa conexión con nuestros adolescentes y que ellos vean que aunque mami y papi a veces son un poquito estrictos conmigo y me da este corajito de que no me dejan salir, de que yo no puedo jugar, de que me tengo que acostar a las 10, 11 de la noche, a veces en las vacaciones, y tengo otras amistades que a las 2, 3 de la mañana todavía están despiertos. Pero si papá y mamá están durmiendo, ¿qué está haciendo ese adolescente despierto? Entonces ahí es la parte donde ese adolescente puede comenzar, no es que entienden un 100%, puede comenzar a entender las razones por las cuales papá y mamá están estructurando, porque es una manera de educar, claro, donde este adolescente se sienta aceptado, porque llegamos a un happy medium, se sienta aceptado también por papá y mamá, y de ahí entonces partimos para este proceso de la educación. Quizás en el pasado nosotras, y yo vi momentos en que había una que otra persona de la escuela que tenía conductas, ¿verdad?, no deseables, y quizás cuando mi niña estaba creciendo vi compañeras de ella que sí se escapaban, esperaban que los papás durmieran y se escapaban de la casa, ya las estaban esperando al frente, pero eso era una o dos. Hoy día esto es algo constante y hay que tener mucho cuidado. Sí, como tú bien dices que la Organización Mundial de la Salud dice que un gran porcentaje también trae un trastorno mental. Entonces, ¿cómo se agrava esta cuestión de la desobediencia? La desobediencia se agrava en esta dinámica o en estos diagnósticos porque muchas veces este diagnóstico es oposicional desafiante. ¿Qué ocurre? Hay un dato bien importante y sé que nos queda poquito tiempo. En Puerto Rico el 65% de la población busca o tiene un diagnóstico de salud mental. No lo puede identificar o no se separa entre adultos, adolescentes o niños, pero es un 65%, estamos hablando de un porcentaje bastante alto. Dentro de ese porcentaje, un 15% es depresión y un 10% son trastornos de ansiedad y otro 5% de impulsividad. Así que, ¿qué estamos diciendo? Que muy probablemente tenemos un adulto con algún diagnóstico de salud mental trabajando también con un adolescente que puede desarrollar o está en camino de desarrollar un diagnóstico de salud mental. ¿Qué es lo importante? Que aquí como familia se hable de lo que es la salud mental y de la importancia de cuidarnos todos como familia. De en ese momento que yo me estoy sintiendo mal, que hay situaciones que yo no puedo manejar, que no puedo tolerar, no importa, sea adulto o sea adolescente, abrir esa comunicación. Porque ya en este momento nosotros hablamos de muchas cosas en nuestras casas que antes eran unos tabúes que no se podía hablar, pero todavía de la salud mental no se habla mucho. Así que lo importante es que como familia autoanalicemos, dialoguemos, no está mal hablar, decir cómo me estoy sintiendo y mucho menos buscar ayuda. Precisamente yo creo que programas como este son importantes porque esto ayuda a que la comunidad vea la importancia de tener salud mental en nuestra casa, que esto a su vez nos va a ayudar a ser excelentes seres humanos. Gracias a Jennifer Torres, principal ¿verdad?, oficial de operaciones del Hospital Panamericano. Y para usted buscar esa ayuda, mire, le voy a dar un número telefónico, el 1-800-981-1218. Ahí están, la línea del Panamericano para servirle. Gracias, Jennifer. Gracias a ustedes Lindo siempre por domingo. el compromiso. Igual a todos. Y nosotros nos vamos a la pausa. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.